¿con cuál de todas ellas, frente a este contexto que nos está tocando hoy día, ¿no? ¿Hay alguna relacionada? Sí. A mí me llamó la atención la de la chica que se tapa la cara, viste, ahí a la mano derecha arriba. Sí. No. Esa me siento un poquito identificada en algún momento. Por las múltiples funciones. Con todas. Sí, la del medio. Un poco de cada una. La del medio. No, yo la de derecha abajo también. Yo la del cerebro que va al corazón. ¿Y qué te resuena esa imagen, Graciela? A mí, nada. Tengo un estar bastante, digamos, tranquilo. Tengo, digamos, un 95% de cosa armónica, un 5% cada tanto que se me dispara para abajo, para donde pueda, digamos. Pero en general tengo un estado como armónico. Claro, justamente esa representa esos estados, digamos, como de mayor calma o de mayor armonía, que por ahí por momentos podemos alcanzar, y hoy vamos a ver si con algunas herramientas de mindfulness por lo menos nos permiten por algunos momentos estar en ese estado, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir alguna imagen con la que resuena más? Yo me siento, Fabián. Hola, Fabián. Un gusto primero, muchas gracias. También me siento identificado con esa, con la unión del cerebro con el corazón, ¿no? Uno a veces está muy al palo pensando en el trabajo, y creo que este momento es hacer un mix, ¿no? Intentar bajar revoluciones, intentar conectarse con uno mismo y ver un poquito más allá de todo. Creo que todo este tiempo nos va a servir como de pensar un poquito más allá y de correr un poco lo material que estamos todos a veces corriendo, ¿no? Creo que me transmite esa imagen, creo que me pasa a mí. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias por compartirlo. ¿Quién más quiere compartir? No sé si se me escucha, ¿me escuchan? Sí. Yo soy Sofía, de Carrefour. Hola, la verdad Sofía. es que, ¿cómo estás? Me pasan dos cosas, o sea, en la primera me pasa que primero era como que estaba estallada, no sabía qué hacer, sentía que no podíamos hacer nada, y después al pasar el tiempo, la última imagen que está el chico con el reloj, Con varias cosas. Pensamientos, claro. Como empezar a replantearse un montón de cosas, tanto en lo personal como en lo laboral, ¿no es cierto? Bien. Yo soy Patricia, nos conocemos. Patricia, mira por dónde nos venimos a conocer. Yo voy del caballero que está con su cabeza estallada a la mujer que está en el otro extremo. A la primera, a la tercera, la mujer que se tapa, como decía Liliana, con las manos la cara. Tengo mis momentos, intento buscar esa armonía del corazón y el cerebro, pero bueno, a veces cuesta. Claro, a veces cuesta. Bueno, gracias por tu compartir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Yo soy Alejandra de Parex Claucol, muy agradecida por esta oportunidad. Yo paso de la del centro, del señor que tiene un montón de cosas en las manos, al reloj de arena. Esa serie, o sea, tenés momentos como del multitasking y tenés momentos donde por ahí el reloj de arena te remite a vos a qué. El reloj de arena me remite a este momento que estamos viviendo ahora. Para mí fue muy como importante, pasé de un inicio de año ultra exigido desde el año pasado también, con un montón de tareas y de cosas, pensamientos todo el tiempo, a este reloj de arena en el que nos transformó esta pandemia y este paréntesis. Y la verdad es que me hizo mucho bien.
o sea, lo estoy utilizando, lo estoy aprovechando, a pesar de que hago cosas en casa, estoy trabajando desde la casa. A pesar de eso, este paréntesis, este reloj de arena que se dio vuelta, me hizo fantástico y me hizo redescubrir un montón de cosas. Me vino muy bien. Claro, bueno, qué bueno. Son como los aspectos positivos, digamos, de una situación de complejidad, ¿no es cierto? Sí. Y de absoluta incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. ¿Alguien más que quiera compartir? Nadie eligió la de la mamá que está con los niños alrededor y hablando por teléfono y haciendo las cosas y hay mamás con niños pequeños que además se tienen que ocupar de las tareas de los chicos y de la comida y de la limpieza Acá yo, y de sus presiones de trabajo. yo soy, hola a todos. Ajá. Soy Paula Toñola de CNP Seguros. Los míos ya no son Hola, tan Paula. chicos, son de secundario, una empezando el secundario este año y el otro en tercer año. Estos días estoy más tranquila porque se fueron unos días a la casa del padre, por eso debe ser que estoy un poco más serena. Pero no tienen la demanda no tengo la demanda que tienen con los chicos, pero bueno, la adolescencia de por sí ya es una etapa conflictiva en sí misma, todos encerrados, se vuelve por momentos un poco densa, pero bueno, tengo mis estrategias a lo largo de la vida que las estoy aplicando todas en esta etapa. Claro, bueno, gracias Paula. Sí, yo soy Eliana de Michelin. Me sumo Eliana, también, yo ¿qué tengo, tal? ¿cómo estás? La verdad que gracias por el espacio y el tiempo. Yo tengo hijos adolescentes, pero bueno, en ese sentido me identificaba más con la figura del medio, en el sentido de que al principio me costó mucho organizar el tema de la comida del mediodía, sobre todo mientras yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando a un ritmo mucho más intenso que cuando estaba en la oficina. Claro. Y claro, mis hijos tienen sus propios horarios porque tienen clases, entonces claro. Hay días que tienen media y hora cortan, para comer. Cortan la clase. Claro. Claro. Hola, ahí. También sí, es como difícil, bueno, es que en mi horario donde yo puedo preparar la comida, que no sea el horario donde ellos tienen que estar comiendo, porque no me coinciden los horarios, entonces bueno, hasta que logramos adecuarnos, ya esta semana yo me siento más tranquila, como que ya pude acomodar un poco y ordenar cuándo se hace cada cosa, y también en la casa bajar el nivel de exigencia, ¿no? Entender también que bueno, no va a estar todo 1000 puntos y la comida no va a ser la más equilibrada en términos de balance alimenticio, pero bueno, entender que bueno, hacemos lo mejor que podemos. ¿Le pasa, por ejemplo, hay una imagen, no sé, así medio desolada, ¿no? ¿Alguno por ahí resuena con esa? A mí me da una sensación así como de mucha desolación, de muchas veces impacta. A mí esa imagen me remite a las películas apocalípticas que hemos visto tantas veces en la tele. Y que me pasa un poco ahora. Es como que me siento que a mí me remite un poco, claro, a mí me remite eso, a la incertidumbre, a cómo seguiremos, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo que a todos nos está atravesando, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar un poquito con la presentación en relación al estrés. Y vamos a comenzar definiendo un poquito de qué se trata el estrés. Les voy a compartir este concepto de Lazarus y Folkman, que si bien es un poco viejo, a mí me gusta mucho porque
plantea que el estrés sobreviene cuando los recursos disponibles están por debajo de las demandas. Es decir, que lo que nos es solicitado desde el plano tanto físico, emocional o social, está por debajo de nuestras capacidades o posibilidades. Es como si tuviéramos que cargar con una mochila o un peso más pesado del que podemos llevar encima, ¿sí? Y en este sentido, el estrés tiene un componente que sí es adaptativo, porque todos los mamíferos, digamos, respondemos con una reacción de alerta frente a posibles agentes estresores. Después vamos a diferenciar un poquito qué es el agente estresor y qué es el estrés. Entonces, es una reacción que nos ha servido para la supervivencia, ¿sí? También nos sirve para asumir nuevos desafíos, ¿no es cierto? Pero cuando, digamos, estamos frente a un posible agente estresor, se nos activan en nuestro organismo las reacciones de estrés. Por ejemplo, desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinología del estrés, se activa el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Es decir, que el hipotálamo le da señales a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria empieza como a responder, digamos, porque detecta como que hay un agente que amenaza, ¿sí? Esto impacta generando corticotropina, que empieza a recorrer el sistema nervioso, lo activa, lo hiperactiva, nos pone en esa sensación de alerta. Cuando estamos frente a esa sensación de alerta, ahí el corazón nos late más fuerte, es como que nuestro organismo se prepara para reaccionar, para huir, o a veces se queda en una situación de freezing, no puede reaccionar. No obstante ello, estos síntomas físicos se nos producen a todos, ¿sí? Y al hiperactivarse el sistema parasimpático, el simpático, se activa también el cortisol, que es generado por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, esto nos hace, digamos, que podamos de alguna manera reaccionar, pero el cortisol también nos eleva la glucosa en sangre, ¿sí? Y nos provoca reacciones donde interviene la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con las sensaciones que nos producen placer, pero donde hay riesgo o desafío, ¿no es cierto? Ahora el tema es que, si yo les dijera, ¿no es cierto?, no sé, se cruzan con una persona en el supermercado que tose terriblemente, que la ven un poco colorada, ¿no es cierto? Podría llegar a ser una suerte como de agente estresor para nosotros, porque por ahí podemos pensar, uy, tendrá coronavirus, a ver si me contagio, seguramente me le voy a alejar, o no sé, intentaré hacer algo como para que venga el SAME, o me iré, huida, ¿sí? Que es otra de las reacciones posibles, ¿sí? Ahora, el tema, esto es frente a un agente estresor, digamos, del mundo real, o, por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿no es cierto? En este momento que tenemos que transitar esta situación de aislamiento, tenemos a lo mejor que cumplir con los objetivos, tenemos que administrar, seguramente debe haber algunas personas de recursos humanos, bueno, cómo se va a administrar la cuestión del COVID en nuestras empresas, y si no somos de recursos humanos, igual seguramente también tenemos que participar de protocolos y de cómo cada empresa lo está instrumentando. Entonces, a veces, seguramente ustedes hayan detectado que
esta situación de tensión corporal, quizás de activación del sistema simpático que se produce por el estrés, puede provenir a lo mejor de un pensamiento, o a lo mejor de algo que suponemos, o a lo mejor de algo que nos imaginamos que va a suceder y que todavía no sucedió. Seguramente a alguno de ustedes les haya pasado, ¿no? Que, no sé, están copiados a lo mejor en un mail, ¿sí? Y a lo mejor no debían estar copiados, o no es habitual que estén copiados, y a lo mejor se pueden hacer como un mundo en relación a eso, ¿no? De qué puede llegar a pasar, o alguien me quiso mandar al frente, o no sé, determinado tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo interesante es que muchas veces ese agente estresor también puede ser nuestro propio pensamiento, o cómo nuestro pensamiento enlaza con nuestras emociones. Y ustedes saben que el cerebro no reconoce si hay diferencia entre el peligro real o el peligro que nos generamos nosotros mismos adentro de nuestras cabezas, ¿sí? Hay muchas personas que están muy asustadas con el virus, personas que a lo mejor tienen tendencias a ser hipocondríacas. Entonces, además de hiperactivar todo el sistema de cuidados, digamos, en relación a los cuidados que todos tenemos que tener, bueno, quizás se obsesionan, ¿sí? Yo tengo varias consultas de personas que, o por el contrario, ¿no es cierto? A lo mejor pueden pensar escenarios catastróficos futuros, ¿no es cierto? Uy, ¿cómo vamos a hacer en la empresa? ¿Cómo vamos a afrontar eso? Algún profesional independiente que a lo mejor no la esté pasando bien en este momento, o que le hayan bajado sus ingresos, o las compañías, todas tienen que atravesar, digamos, esta situación, ¿no es cierto? Entonces eso hiperactiva el sistema de pensamientos. Entonces, lo que me interesa transmitirles es que muchas veces el agente agresor puede venir de afuera de un peligro real, pero muchas veces nosotros mismos podemos ser el agente agresor. Y frente a los dos tipos de circunstancias, me parece que desde el mindfulness les vamos a poder aportar algunas cositas como para transitarlo mejor, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo, intervenir con algo? Si no, seguimos. Bueno, entonces les voy a compartir, todos sabemos más o menos lo que es la homeostasis, que tiene que ver con que frente a una situación de agresión externa, retomamos el estado de equilibrio, el organismo retoma el estado de equilibrio. Pero les voy a compartir estos dos conceptos que tienen que ver con alostasis y carga alostática. Alostasis tiene que ver con la capacidad de lograr la estabilidad a través de producir cambios, y siendo esta capacidad crítica para la supervivencia. Esto tendría que ver con situaciones de estrés prolongado a las que nos vamos acostumbrando, ¿sí? Pero ojo, porque ya estamos encontrando una estabilidad, pero a través del cambio, es decir, como un corrimiento del eje. Ya no volvemos al estado de homeostasis, ¿se entiende? Yo creo que nosotros, en este momento del COVID, que es frente a una situación absolutamente nueva, impredecible, que en el minuto a minuto cambia, estamos un poco todos en esa zona de alostasis, donde tenemos que estar como en estado de alerta, alerta para nosotros, alerta para nuestro bienestar, de que no nos desbalanceemos demasiado. Seguramente estamos haciendo esfuerzos para adaptarnos. Ahora, cuando nos pasamos de rosca, fíjense qué pasa con la carga alostática. Es el costo o precio que paga el organismo por una desviación acumulada en el tiempo. Y esto ya revela estados patológicos o sumatoria de daño, ¿sí? Entonces, en alostasis es como que seguramente algún signo vamos a tener. Por ahí puede ser alguna sintomatología
relacionada con el estrés, insomnio, quizás, no sé, pérdida del apetito, exceso de apetito, distintas situaciones respecto de cómo lo estemos atravesando, ¿sí? Ahora, ya en la carga alostática es como que ya nos dimos un golpe, ¿no es cierto? Ya se puede haber producido algún suceso que nos dañe, ¿sí? Entonces, el momento de empezar a estar en estado de, me gustaría cambiar la palabra de alerta, sino de atención a nosotros mismos, de ver cómo estamos, de conectarnos con cómo nos sentimos, si estamos desbalanceados, qué podemos hacer como para retomar el equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense que la diferencia entre agente estresor y estrés es que el agente estresor es algo que viene a interferir con el equilibrio homeostático, y el estrés es la respuesta a ese estímulo, es decir, la necesidad de ir adaptándonos. El problema es cuando nos pasamos de rosca y nos sobreadaptamos, ¿sí? Y ya empezamos a incorporar el estrés como algo tan cotidiano, ¿no es cierto?, que se empieza a convertir en estrés crónico. Y acá es algo interesante como para hacer una reflexión, porque hay como una suerte de secuencia entre estrés, sumatoria de estrés, ansiedad nos puede conducir a estados de depresión. Estados de depresión que no siempre son visibles, es decir, que por ahí pueden ser endógenos. Hay depresiones que se llaman endógenas y otras que se llaman reactivas. Las endógenas no se dan a ver, por ahí son personas que funcionan fantástico a nivel laboral, que digamos rinden muy bien, que pueden ser hasta exitosas, y resulta que todo el malestar va por dentro, y a veces, no sé, en sus casas se desploman, a veces silenciosamente, ¿no? Así que es como que hay que estar atentos a este circuito, ¿no es cierto? Justamente porque cuando la ansiedad se prolonga en el tiempo, y el cortisol se hiperactiva, digamos, producto del estrés acumulado, ¿sí? Dejamos de producir la dopamina que inicialmente se producía y serotonina, y eso nos lleva a esos posibles estados de depresión, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, seguimos. Entonces, síntomas del estrés. Seguramente algunos se deben identificar con alguno de estos, ya sea en el plano anímico, conductual, cognitivo, físico. En relación al tema físico, ojo, porque, qué sé yo, por ahí todos experimentamos en algún momento tensiones musculares, contracturas, pero hay muchas enfermedades, inclusive autoinmunes, cardiovasculares, que se pueden producir por situaciones de estrés prolongado, ¿no? Entonces, una cosa es una tensión muscular, ¿no?, de la que podemos salir fácilmente. Otra tendría que ver con situaciones más complejas de salud, ¿no? No sé, ¿alguno tiene ganas de compartir alguna de estas con la que tenga que lidiar hoy en día? Por ahí, no sé, algún momento de irritabilidad, por ahí. Vieron que a veces bromeamos con el tema de cuando no nos acordamos de alguna palabra o no nos acordamos de algún nombre y decimos, uy, vino el alemán, ¿no es cierto? O hacemos relación al Alzheimer, y resulta que algunos trastornos de la memoria pueden ser ocasionados por cuestiones de estrés, no porque estemos por entrar en alguna situación de pérdida de memoria por alguna cuestión fisiológica o neurológica, ¿sí? Bueno, entonces, el mindfulness, ¿no es cierto? ¿Qué sería el mindfulness? El mindfulness en realidad viene de
Oriente, ¿sí? Viene de prácticas budistas, y fue Thich Nhat Hanh quien lo desarrolló, que es un monje zen, que también fue proclamado a Premio Nobel de la Paz, y él lo define como conciencia plena con la posibilidad de estar despiertos y conscientes en el momento presente. Y también es una práctica, y acá subrayo la cuestión de práctica, porque implica practicar, implica entrenar, que nos lleva a saborear la vida en cada momento. Quizás en este sentido, tomo algunos de los testimonios iniciales, parar un poco, parar al que nos llevó el COVID, nos pueda ayudar a conectarnos con el vivenciar esto, el momento a momento, ¿no es cierto? Y por ahí esto de saborear algunos aspectos de la vida que cuando estamos por ahí en automático no los registramos, ¿sí? Y por el lado de Occidente, Jon Kabat-Zinn es el mayor representante, digamos, a nivel mundial de mindfulness. Él se formó con maestros Zen, y luego, como él es biólogo molecular, llevó a la Universidad de Massachusetts estas prácticas y creó un programa de reducción del estrés basado en mindfulness, ¿sí? Y él define al mindfulness como prestar atención de una manera especial, intencionalmente, en el momento presente y sin juzgar. A mí me parece muy interesante, por eso les compartí estas dos definiciones. Esto de intencionalmente, ¿por qué intencionalmente? Porque desde el punto de vista, digamos, de las prácticas, nosotros podemos intencionalmente generarnos situaciones de mayor calma y bienestar practicando ejercicios de mindfulness, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos recursos justamente como para autorregularnos cuando sentimos que estamos en desbalance, ¿sí? Y esta cuestión del sin juzgar es muy interesante porque también tiene que ver con no juzgar también nuestros propios pensamientos. Ustedes vieron que muchas veces nuestros pensamientos, nosotros les decimos que van en modo default, es decir, que van del pasado al futuro, y a veces con muy poco anclaje en el momento presente. Pasamos por el presente, pero enseguida estamos acá y estamos pensando en lo que no hicimos, en lo que nos quedó pendiente, estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que todavía no ocurrió, nos generamos escenarios de ansiedad de cara al futuro, ¿no es cierto? Y nos cuesta estar acá, plenamente conscientes y en este momento, ¿sí? Entonces el mindfulness nos ayuda justamente a anclarnos en el momento presente, y en este anclarnos en el momento presente, obtener estados de mayor calma y bienestar, ¿sí? Hay un autor que se llama Paul Gilbert, que vino el año pasado a la Argentina, que él trabaja mucho el tema de compasión, que él plantea que nosotros tenemos como tres sistemas. Uno que es el de amenaza y huida, ¿sí? Otro que tiene que ver con el sistema de logro, y otro que tiene que ver con el sistema de calma. Nosotros el de amenaza y huida y el de logros, en general los tenemos muy hiperactivados en todas nuestras situaciones laborales. Hoy en día el de amenaza ni les cuento, ¿no? Y el de calma lo podemos estimular nosotros mismos con recursos de mindfulness, ¿sí? Entonces sería como que en realidad tenemos muy hiperactivados los otros dos y no tenemos muy activado el de calma habitualmente. Entonces, desde el punto de vista del mindfulness, intencionalmente vamos a activar el de calma, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿cómo se entrena? Y esto es importante, lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con un entrenamiento, o sea, hacer un ejercicio de mindfulness una sola vez, bueno, seguramente nos va a calmar en ese momento, pero a medida que nosotros entrenamos con mindfulness, digamos, nos vamos a hacer menos proclives a ser reactivos frente a cualquier posible agente estresor o frente a cualquier posible pensamiento nuestro que actúe como agente estresor, y vamos a saber cómo parar y cuándo parar, ¿sí? Y también les quería decir, ustedes que son todos del ámbito organizacional, por ejemplo, frente a la toma de decisiones, hay un gran diferencial si nosotros tomamos las decisiones desde la reactividad, ¿no es cierto? Por ahí, desde alguna emoción, desde el enojo, después vamos a ver un poquito emociones, que si la tomamos a lo mejor desde un estado de calma. Entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión y a lo mejor podemos parar un poco, autorregularnos y después tomarla, seguramente esa decisión va a ser muy diferente a la que podríamos haber tomado en una situación de reactividad, ¿sí? Y tomados por la emoción. La idea es que nosotros también podamos parar algunas emociones aflictivas o que nos hacen mal, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar un poquito más del tema de emociones, pero a veces las emociones se van mezclando con los pensamientos, y a veces nosotros estamos en ese modo automático, donde nuestro pensamiento va de un lado para el otro, no tomamos registro de lo que nos pasa, y seguimos adelante, ¿sí? Adaptándonos, pero con poco insight de lo que nos está pasando, ¿sí? ¿Y cuál sería el cambio que produce el mindfulness? Justamente sería el opuesto a la reacción de estrés, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que con el estrés activábamos el sistema simpático? Acá activamos el parasimpático, y también generamos un estado hipometabólico, ¿sí? Con el estado hipometabólico, en general, bajamos, justamente como entramos en una situación de mayor calma, ¿sí? Vamos, digamos, por ahí, vamos a intervenir en que si teníamos, no sé, el ritmo cardíaco un poco activado, seguramente va a bajar, seguramente van a bajar el ritmo respiratorio, ¿sí? Vamos a ir entrando en una sensación de calma. Bueno, ¿y cómo impacta la práctica de mindfulness en una mayor concentración de la mente? Porque justamente nos vuelve al momento presente. Respecto del multitasking, ¿se acuerdan que había una imagen al principio, la de los muchos brazos, que hacemos 80 cosas a la vez? No sé si saben que está demostrado científicamente de que es dañino, o sea, y que hay medio una suerte como de idealización de lo que es el multitasking, pero en realidad no es efectivo, porque en realidad es un switch tasking, es decir, como que uno conecta con una actividad, vuelve, empieza con otra, vuelve, pero fue dejando cosas pendientes. Y ese dejar pendientes nos genera estados de ansiedad, ¿sí? Así que no es efectivo el multitasking. También conduce a estados de mayor serenidad y estabilidad de los fenómenos mentales, y se genera una sensación de calma y bienestar. Y la serenidad también aumenta la comprensión de nuestra realidad desde otro lugar, desde otro ángulo, ¿sí? Y promueve la ecuanimidad, la compasión y la aceptación, ¿sí? La aceptación de las cosas tal como son. Vieron que a veces nuestras mentes resisten, ¿no es cierto?, a las situaciones que no nos gustan. Y así como antes hablábamos de este movimiento de nuestra mente que a veces va del pasado hacia el futuro y le cuesta anclar en el presente,
también tenemos otro movimiento de la mente que tiene que ver con el apego y con el rechazo. Tendemos a rechazar aquello que no nos gusta y tendemos a apegarnos a aquello que sí nos gusta. Entonces, por ahí, frente a este entorno difícil que estamos transitando, por ahí podemos estar en situación de rechazo. Y esta situación de rechazo nos hace resistir, y en ese caso no estamos aceptando. Entonces, es como que nuestro organismo se pone a combatir esta cosa que les decía anteriormente, ¿no? Bueno, ¿les parece que hagamos una práctica para ver cómo es? ¿Les gustaría? Sí, sí, dale. ¿Hacemos un pequeño Sí, ejercicio? sí, dale. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, ahora los que están con celulares, les voy a pedir, o los que están con la cámara apagada, que traten de ir siguiéndome, o que si a lo mejor mientras están haciendo otra cosa con la compu, ahora sí, por lo menos que intenten transitar el ejercicio, ¿sí? Para lo cual les pido atención plena, que estén acá, presentes y atentos, ¿sí? Bueno, yo voy a marcar con 3 chin chin y vamos a arrancar el ejercicio, ¿sí? Sí. Bueno, cuando termine, 3 chin chin de nuevo, ¿sí? Bueno, les voy a pedir que vayan cerrando los ojos o que lo mantengan en posición entreabierta. Y ahora les voy a pedir que tomen contacto con los apoyos del cuerpo. Pies a la tierra. Vamos a llevar la atención a la zona de las plantas del pie. Seguramente están apoyadas sobre un calzado, pero traten de ir un poquito más allá y tomar contacto con la tierra, con el suelo, con esta sensación de sentirnos apoyados sobre nuestras plantas del pie. Ahora vamos a ir donde estamos sentados, puede ser en una silla, puede ser en un sillón. Vamos a llevar nuestra atención a esa zona del cuerpo, ver cómo se siente. Y ahora vamos a ir recorriendo la zona de la espalda, espalda baja, espalda media, espalda alta. Vamos a buscar una posición digna, recta, evitando tocar nuestra espalda con los apoyos, sea de la silla, sea del sillón. ¿Para qué? Va a ser para trabajar con la respiración. Y ahora les voy a pedir que lleven la atención a la zona de los hombros y que traten de llevar los hombros hacia abajo. Los hombros suelen ser una zona del cuerpo que acumula tensiones, así que vamos a tratar de llevarlos hacia abajo, de conectar, si tenemos alguna tensión, ir liberándola. Y ahora vamos a la zona de la cabeza, apilamos las vértebras de la zona del cuello y buscamos que nuestro mentón no se vaya hacia abajo. Y las manos las colocamos sobre los muslos, apoyadas o entrelazadas en posición de meditación. Y desde esta posición les voy a pedir que llevemos a hacer unas inhalaciones por las fosas nasales. Vamos a inhalar y exhalar por las fosas nasales.
Inhalamos, exhalamos. Y les voy a pedir que traten de agudizar un poquito más su percepción y traten de diferenciar si el aire que inhalamos es igual que el aire que exhalamos. ¿Es igual en temperatura? ¿Percibimos la misma temperatura cuando inhalamos que cuando exhalamos? ¿Entra la misma cantidad de aire cuando inhalamos que cuando exhalamos? ¿O percibimos alguna sutil diferencia? ¿Hay alguna temperatura diferente? ¿Entra más aire por una fosa nasal que por la otra? Estamos haciendo contacto con lo interoceptivo. El registro interoceptivo nos conecta con el sentir. Es un registro muy diferente al de pensar. Son opuestos complementarios. Si percibimos que nuestra mente por momentos se va, ya sea al pasado, buscando algo que no hicimos, por ahí algún autorreproche, o por el contrario, se va hacia el futuro, buscando una anticipación ansiosa, pensando en algo que tenemos que hacer ahora o cuando terminemos, volvemos al momento presente, este momento único, y volvemos a centrar nuestra atención en la zona de la respiración por las fosas nasales. Y ahora les voy a pedir que vayamos un poquito más profundo y llevemos la inhalación a la zona del pecho. Inhalamos y nuestro pecho se expande. Exhalamos y nuestro pecho se contrae. Repetimos algunas veces. Y también tratamos de percibir con una mirada de principiantes, como si fuera la primera vez, qué diferencia notamos respecto de cuando estábamos centrando la atención en las fosas nasales, ahora cuando la estamos llevando a la zona del pecho. ¿Nos conecta con alguna emoción? ¿Qué sentimos en este momento? Y ahora vamos a dar un pasito más y vamos a llevar la respiración a la zona abdominal ventral. Inhalamos por la nariz, pasamos por la zona del pecho y llevamos la respiración a la zona del abdomen. Inhalamos profundo, nuestro abdomen se expande. Exhalamos profundo y nuestro abdomen se contrae. Inhalamos y exhalamos. Y al inhalar podemos conectar con cómo nuestro cuerpo se nutre de oxígeno. Al inhalar nutrimos y al exhalar aprovechamos para liberarnos de todo aquello que no estemos necesitando en este momento. Inhalamos y nutrimos, exhalamos y liberamos.
Y ahora les voy a pedir que cada uno vaya entrando en el propio ritmo de su respiración, en la propia cadencia de su respiración. Vayan buscando un ritmo que les sea amable, afectuoso, cómodo. Y los voy a invitar a que se acunen en su propia respiración. Una respiración afectuosa, una respiración que nos nutre. Y ahora podemos ir haciendo una analogía también con las olas del mar. La ola que viene, la ola que va. Y vamos entrando en una sensación oceánica de nuestra respiración. Una respiración con la que nos vamos conectando con la sensación de calma. Si aparece algún pensamiento perturbador, amablemente lo tomamos sin juzgarlo y volvemos a esta respiración al ritmo de las olas del mar. Somos nuestra respiración. En este momento no tenemos ningún lugar a donde ir más que estar aquí, conectados con nosotros mismos, con esta respiración que nutre cada partícula, cada célula, cada milímetro de nuestro organismo. Y desde este estado los voy a invitar a que hagamos 3 respiraciones profundas, completas, sentidas, y que aprovechemos a inhalar todo aquello que estamos necesitando y a exhalar y liberar todo aquello que está de más, que nos hace daño. Inhalamos bienestar, exhalamos tensiones. Inhalamos calma, exhalamos estrés. Y la última se las dejo para ustedes, lo que cada uno necesite. Y para cerrar este ejercicio, les voy a pedir que nos agradezcamos por haberlo transitado individualmente, pero también en conjunto. Bueno, de a poquito les voy a ir pidiendo que abran los ojos, que volvamos. Bueno, ahora me gustaría, si alguien quiere compartir cómo fue.
¿Alguno experimentó esto contrario a la reacción del estrés? ¿Experimentó a lo mejor que bajaron las pulsaciones? ¿Alguno por ahí entró en estado de somnolencia? ¿Sintió que se activaba este estado hipometabólico del que hablábamos anteriormente? Mucho Yo entré en todos esos estados. ¿Funcionó? Bueno, ¿sí? ¿Funcionó? ¿Alguien quiere compartir alguna otra cosa? Sí, Yo a mí en lo... hubo un momento perdón. en las... Perdón, dale. No, por favor, adelante. No, en un momento, ahora en estas últimas 13 ventilaciones, respiraciones profundas, en un momento tuve como una especie de hiperventilación, hasta sentí un poco de mareo y con las dos siguientes se me acomodó. Ajá. Sí. Igual creo que una cosa que me vino más sobre el final como un pensamiento que para mí de alguna manera sintetiza algo que rescato de positivo de toda esta locura que estamos viviendo, es que nunca en la vida me imaginé que iba a compartir una meditación con miembros de la Cámara Franco-Argentina. Lo digo como ejemplo de las cosas insólitas que estamos viviendo, y me parece que es una gran oportunidad para estar abiertos y sorprendernos de que pueden pasar cosas realmente transformadoras en el post-coronavirus, que tengo esperanza en que el mundo haga realmente algunas transformaciones que ni imaginábamos, o que nos parecían así como esto nos parece ciencia ficción y es como una especie de distopía que estamos viviendo. Me gustaría confiar en que vayan a suceder cosas que no inesperadas. Creo que este encuentro, como tantas otras cosas que nos están pasando, Claro. tiene mucho de eso. Ahí me están preguntando si esto es lo mismo que meditación. Digamos, el mindfulness utiliza técnicas de meditación, pero no es cualquier tipo de meditación. Hay distintos tipos de meditación, ¿sí? El mindfulness, digamos, es como una meditación que va activando, por ejemplo, ahora nos centramos únicamente en la respiración. Hay otros ejercicios donde hacemos escaneos corporales, hay otros ejercicios donde activamos los sentidos, hay ejercicios donde podemos hacer mindfulness en movimiento, por ejemplo, caminatas conscientes, donde podemos por ahí conectarnos con mindful eating, conectarnos por ahí con lo que comemos, con lo que bebemos, de una manera como mucho más sensorial, ¿sí? Entonces no es igual a cualquier tipo de meditación. Y de paso también aprovecho para decir que tampoco, digamos, si bien el origen proviene del budismo, hoy en día es como que se tomó muy bien todo el aporte que hizo Occidente desde el punto de vista desde las neurociencias, y como que hay una conjunción, y me parece que va mucho más allá de cualquier religión, ¿sí? La práctica de mindfulness. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Porque me parece que esto es lo más rico, digamos, que si alguno alguna vez hizo algún ejercicio, una experiencia vivida, y esta cosa de, también retomo un poco el testimonio de recién, que esta comunidad que se está armando en la Cámara, también hacer estos ejercicios en equipo, de manera conjunta, son mucho más poderosos que hacerlo de manera individual, mucho más poderosos. Yo, Marisa, te quería decir que dentro de una chart que vos pusiste de cosas que nos pasaban, con la que más me identificaba era con la falta de concentración. Y acá yo pensé que en este ejercicio me iba a pasar que no me iba a poder concentrar, y justamente me sorprendí porque me quedé como un poco en una clase de yoga, que viste que te pones a respirar, sentí un poquito eso, que yo a veces hacía yoga, ahora hace un tiempo que no hago, pero
me sentí como que me transporté realmente, que me parecía raro porque como estoy en modo muy trabajo acá, sobre todo porque nosotros la organizamos, o sea, contigo, ¿no? Pero organizamos, la verdad que me sorprendí a mí misma desproveyéndome de todos los pensamientos y los nervios que tenía, porque es verdad que es una mezcolanza de tranquilidad de la casa con nervios de oficina, más nervios de toda la realidad, como que es una mezcolanza extraña que estamos viviendo y de la incertidumbre sobre todo. Y realmente me despojé de todo eso y viví el momento, logré esa concentración que para mí era fundamental. Y cuando vos decís que estamos logrando toda esta comunidad virtual en la Cámara, me encanta además porque estamos sacándole más provecho, digamos, a la situación que lo que yo me imaginaba, porque más allá de llegar a un montón de gente que por ahí ni se acercarían a una charla en la Cámara porque no tienen tiempo, porque no tienen ganas, porque no pueden, estamos también abarcando socios de Córdoba y Mendoza, que son nuestras delegaciones, y que obviamente que no pueden viajar, salvo que alguna vez viajen excepcionalmente, pero no pueden participar en nuestras actividades. En este caso, están pudiendo, no ha sido el caso hoy, pero están pudiendo acceder o podrían estar accediendo a esto. Es una nueva ventaja que le vemos a estas herramientas que el coronavirus nos impuso, digamos, ¿no? Claro, bueno, gracias. Muy interesante. Qué suerte que pudiste, Liliana. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, ¿Jorge? Sí, yo realmente no saqué mucho provecho. Mi responsabilidad estaba demandado por lo que vos llamarías el switch tasking, entonces es imposible. ¿Estabas haciendo otras cosas o el pensamiento se iba? No, me había otras demandas que estaba haciendo. Y como reflexión, entonces solo de a ratitos pude conectar. En relación con lo que decía Liliana, vale que estamos aprovechando mucho, pero creo que estamos corriendo el riesgo de hiperactividad. No estoy diciendo particularmente de lo que está haciendo la Cámara, sino en general. Ahí yo personalmente siento una hiperactividad mayor que antes del coronavirus. Está bien que yo estoy semi-retirado, entonces estaba trabajando medio tiempo, pero ahora todos sentimos la necesidad de estar acompañados. Entonces tenemos 25 Zoom por día, con la familia, con los amigos, con el amigo de la otra cuadra, con el de Córdoba, con el de más allá, el que me llama de la empresa de Calamuchita o el que me llama de la empresa de Cochín. Y entonces, claro, como esta herramienta te permite hacer todo, y además estás en casa. Mi desafío es bajar y limpiar. Claro, eso también se puede autorregular. Bueno, ese es el desafío. Bueno, gracias, Jorge. No, gracias a vos. ¿Alguien? ¿Quién? Evelyn. Sí, decime. ¿Está viendo un ruidito? Evelyn, ¿vos querías compartir? No, un poco, después de escuchar al resto de los compañeros, un poco, ¿se me escucha bien, no? Sí. Bien. Un poco de todo lo que estaban contando es lo que me sucedió. Pensé que me iba a concentrar. Al principio me concentré bastante bien, lo fui llevando bastante bien, y mientras lo hacía y te iba siguiendo a lo que vos ibas indicando, se me vinieron 1.000.000 de pensamientos a la cabeza, que trataba también de que se me fuesen, pero calculo que es la falta por ahí de costumbre, ¿no? De hacer esto. Pero a la vez pensaba que a veces uno se siente súper estresado, súper pasado, con ansiedad, agitado, y que la respuesta está como en uno mismo, en realidad, ¿no? Está más cerquita de lo que uno cree, que fíjate cómo con esto que fue tan simple, y con una cuestión de decidir concentrarme, respirar, y estar
sintiéndome a mí misma, bajé 10 cambios. O sea, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Con qué poquito se modificó. Podemos hacer mucho, claro. Mucho, exactamente. Justamente por eso elegí este ejercicio que está muy centrado en la respiración, ¿no es cierto? Porque respiramos, pero respiramos en automático, y a lo mejor poder hacernos una pausa para conectarnos, para tratar de entrar en otro ritmo de respiración, para tratar de registrar qué nos está pasando, para, digamos, tomar conciencia, ¿no es cierto?, de lo importante que es parar un ratito, aunque sea. Me pareció que era interesante porque es una herramienta que tenemos como muy a mano, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Todos. Sí. Totalmente. Con algo tan simple, ¿no? Como la respiración, como algo que hacemos cotidianamente sin pasarlo por la cabeza, que en realidad ahí está el tema, es concientizar un movimiento que es natural para todos y conectarse más con uno mismo, ¿no? Tiene que ver con eso, me parece. Claro, porque justamente apagamos un poquito la cabeza para conectarnos con esto que yo decía, lo interoceptivo, ¿no? Que en general no andamos viendo por la vida cómo nos vamos sintiendo, por ahí, inclusive a veces nos pasa que en el plano emocional, ¿no es cierto? Estamos también en automático y sentimos que algo raro nos está pasando, pero a veces ni identificamos muy bien qué es lo que nos está pasando. Y a veces las emociones, vieron que nos vienen medio mezcladitas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál piensan que es una de las emociones que más nos andan circundando en estos días? Y la incertidumbre, creo. Y como emoción, las emociones Ansiedad. no es una emoción. Las emociones son, por ejemplo, el miedo, el enojo, el asombro, la alegría, la sorpresa. Miedo, diría yo, más que nada. Miedo, tal cual, estamos atravesados por el miedo en este momento. Y en muchos casos también por el enojo, porque también, qué sé yo, hay personas a las que les cuesta mucho estar adentro de sus hogares todo el tiempo, como que tendrían ganas de salir y no pueden, y a veces vienen medio mezcladitas, y a veces no tomamos mucho contacto. Y por ahí desde esa emoción, irritabilidad me ponen acá, angustia de no poder salir, claro que sí. Entonces, si tomamos conciencia de lo que ustedes saben que en el plano de las emociones de mindfulness trabajamos así, primero hacerlas conscientes, tratar de identificar cuál es la emoción que estoy transitando en este momento, ¿no? Para eso, ¿qué necesitamos? También parar, conectarnos con cuál es la emoción genuina, ¿sí? Ver también si hay un poquito de una, un poquito de otra, ¿sí? Después por ahí tomar un poquito de distancia de la emoción y no dejar que la emoción me tome a mí, porque muchas veces somos tomados por la emoción. Y esto que yo les decía antes, que a veces también el pensamiento puede inflar la emoción o al revés. Por ejemplo, acá irritabilidad. Irritabilidad sería un escalón más arriba que el enojo. Ya es como si al enojo, que por ahí podría ser la emoción de base, le agregamos a lo mejor, no sé, algún componente de pensamiento. Lo que pasa es que fulanito quiso, no sé, me provocó o quiso que yo reaccione de tal manera, ¿no es cierto? Y la vamos agrandando y termina en irritabilidad. Inclusive hasta emociones positivas, como por ejemplo la alegría, a veces se pueden inflar y agrandar de modo tal de llevarlo a la euforia. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando se podía ir a recitales o a espectáculos deportivos, vieron que a veces empiezan esas reacciones como la alegría, pero en masa, y después terminan en un disturbio. Hasta la alegría, sí, le sumamos otros componentes, por ahí hasta el del contagio. Está demostrado también
que las emociones tienen un componente de contagio. Entonces, la alegría puede ser contagiosa, pero vieron la queja, que es algo que nos embarga tanto a nosotros, a los argentinos, ¿no? También puede ser contagiosa. Entonces, en ese sentido, ser conscientes, registrar. Primer paso es registrar, parar, tomar conciencia, ¿sí? Para después por ahí poder intervenir en la autorregulación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que tenga ganas de compartir? Creo que nos quedan 5 minutitos, ¿no? Un comentario solamente que es interesante ante el ejercicio, ¿no? Vos hablaste de las olas del mar, y a mí el mar me gusta mucho, y hace mucho que por distintas circunstancias voy más a la montaña o zonas de otra cosa que el mar. Y además de los enormes bostezos que me provocó esta respiración así profunda, de mucho placer, sentí como el olor al mar, que me pareció fabuloso. Ay, mirá qué bueno. Es como que fue muy vívido. Se me disparó eso, se nota que lo necesito, que me gusta, y se me vino el olor al salitre, y eso me encantó. Ay, qué linda conexión que hiciste. Sí, a veces justamente porque activaste lo sensorial, y al activar lo sensorial te llevó a un lugar donde no estás. Así qué que, bueno. Gracias. Qué bueno. Bueno, pero te abriste mucho, evidentemente. Sí, Gracias a vos. Se nota que sí, porque me encantó encontrarme en ese mar. Qué bueno, gracias por compartirlo. Marisa, hay muchos chats que mandan agradecimiento, alguna gente que se tuvo que ir. los Después estoy viendo. hay mucho chat diciendo que les sirvió, bueno, mi colega de Mendoza que estaba conectada hasta hace un ratito, también agradeció mucho porque Sí, lo estoy viendo. Hay varios comentarios. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo o que tenga alguna duda de lo que estuvimos conversando, que haya experimentado justamente el nombre de la charla tenía que ver con la autorregulación, ¿no es cierto? Y justamente esta herramienta que, bueno, intenté compartir brevemente, tiene que ver con que podamos nosotros encontrar herramientas como para autorregularnos cuando estamos sintiéndonos un poco mal, ¿no? Pero para eso tenemos que ser conscientes, plenamente conscientes. Bueno, entonces les voy a compartir ¿quieren que les comparta una plaquita más sobre los beneficios? Sí. Bueno, esto es un poquito lo que experimentamos recién con el ejercicio, la respuesta de relajación. Vieron que algunos entraron en somnolencia porque el predominio de las ondas alfa, reacciones de calma, baja de la temperatura corporal, en ejercicios más largos se puede evidenciar esto, relajación muscular, es todo lo opuesto a la respuesta del estrés. Ahí. Y entonces, esto les quería compartir, que los beneficios que produce la práctica de mindfulness impactan en una percepción menos reactiva del dolor severo. ¿Lo están viendo? La pantalla no se ve, a ver. Ay, perdón.
Bueno, se los termino de contar, porque si no vamos a tardar mucho. También en una habilidad para incrementar la tolerancia al sufrimiento, es decir, en este movimiento que yo les decía antes, de que a veces nos apegamos y a veces rechazamos, ¿no es cierto? Muchas veces, frente a determinadas situaciones, nuestra mente se apega a situaciones de dolor o de sufrimiento. A través de la práctica de mindfulness podemos tolerarlo como más amablemente, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado del tema de la disminución del estrés, la ansiedad y estados depresivos. También impacta sobre la adherencia a tratamientos médicos, psicológicos. También se puede desarrollar la empatía, la paciencia, ¿sí? La ecuanimidad, motivación para realizar cambios en las vidas personales, y también un incremento en el enriquecimiento de los vínculos y la conexión social. Y algo muy, pero muy, muy importante tiene que ver con mejoras en el sistema inmunológico, imagínense en este momento, en el sistema nervioso, en la función endocrina, y estudios muy, muy recientes hasta han determinado que hay evidencia científica sobre cambios en la epigenética, es decir, que hasta pueden modificarse cuestiones relacionadas con genes o enfermedades transmitidas por genes. Así que fíjense todos los impactos que puede tener el mindfulness en nuestras vidas, ¿no es cierto? En la salud, en lo laboral, como les decía antes, en determinados skills, por ejemplo, como decíamos, foco y concentración, seguramente lo notamos en el ejercicio, en toma de decisiones, por ahí no desde la reactividad, sino desde la calma. Nosotros tenemos estudiado también el tema de la empatía, el tema del liderazgo consciente. Así que bueno, los impactos de mindfulness son múltiples, tanto en la salud, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas laborales. Marisa, vos solés poner a disposición de la gente clases, sesiones, ¿cómo es la práctica si uno la quisiera tomar? ¿Cómo sería? Sí, nosotros trabajamos muchísimo con organizaciones, damos mindfulness para personas que trabajan en organizaciones con el objetivo de aumentar el bienestar, ¿sí? Y también damos talleres que son abiertos a la comunidad, las dos modalidades llevamos adelante. En organizaciones tenemos mucha experiencia, de tantos años de consultoría sumados a esta práctica, ¿no es cierto? Sí, yo veía ahí que Alejandra preguntaba si había algunos ejercicios o algo en un chat de Alejandra Rizzoli, me parece. Ajá. A ver si lo veo. Ah, debe ser anterior. Y sí, nosotros trabajamos con set, yo lo llamo botiquín. Es un botiquín de ejercicios que está bueno tenerlos en el celular, porque a medida que nosotros vamos practicando, vamos a ver que algunos no son más útiles que otros, ¿no es cierto? Para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pero primero tenemos que transitarlos. Y como esto produce cambios en la neuroplasticidad, porque vamos a ir activando zonas del cerebro que no tenemos activadas justamente, por ejemplo, se activa la corteza superior frontal izquierda, ¿sí? Está relacionada con emociones positivas y la sensación de calma. Se activan áreas del cerebro que no estamos acostumbrados a activarlas. Entonces, con el correr del tiempo, como que entramos en un estado más mindfulness, ¿sí?
Para eso, en cuanto a los ejercicios, cuando hacemos los entrenamientos, sí, les entregamos yo lo llamo botiquín, que nos sirve tenerlos en el celular, porque siempre los tenemos disponibles como para cualquier situación, y siempre nos podemos hacer una pausa, algunas veces más corta, algunas veces más larga, para autorregularnos. Buenísimo. Buenísimo. Hay muchos comentarios positivos en los chats, ¿viste, Marisa? De la gente que por ahí se tiene que ir, pero van. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, cuando vos des por terminado, yo saludamos y no sé si alguien, si tenés que decir algo más o querés que ya vamos cerrando, Marisa. No, yo creo que ya iría cerrando. Lo importante, digamos, es que esto de que estemos no solamente atentos con la mente, también atentos a lo que nos pasa, atentos a cómo estamos, atentos a nuestros propios estados, ¿sí? Y no seguir en automático como si fuéramos robots, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que estamos en ese estado, parar y ver qué nos está pasando, ¿sí? Eso no nos va a hacer menos efectivos, al contrario, muchas veces nos va a hacer mucho más efectivos, ¿sí? Pero además también tiene que ver con una actitud de autocuidado y de ser más amables con nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces nosotros es como que practicamos esta cuestión con los demás y nos relegamos un poquito a nosotros mismos. O entramos en vorágines de las cuales no sabemos cómo salir, ¿no? Bueno, Marisa, la verdad que te quiero agradecer muchísimo la participación y a todos realmente la participación activa, porque hubo mucha afluencia de público, hubo mucho compromiso en la práctica del ejercicio, en el momento de compartir los resultados, las sensaciones que tuvimos, así que realmente la considero una charla súper exitosa y me parece, como te decía al principio, que no puede ser más adaptada a los tiempos que nos estamos obligados a vivir. Así que, Marisa, 1.000.000 de gracias realmente por esta propuesta tan interesante. Le agradezco a Pablo también su apoyo logístico de siempre y les agradezco mucho a todos los participantes, el que quiera dice algo acá o por el chat, como quieran. Bueno, de mi parte, gracias con el corazón. Estuve acá presente con muchas ganas y bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao.